Bueno, chicos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta última sesión de su materia, de lo que es administración de los recursos humanos. Me va a dar mucho gusto estar con ustedes en esta última sesión, en la cual vamos a dar un cierre adecuado y a ver los últimos temas que nos corresponden en torno a esta materia eje de tronco común que tiene un impacto particular. Entonces, pues derivado de todo lo que hemos estado viendo, pues vamos a ver en una parte específica cómo las gestiones, más allá de los modelos planteados que hemos visto a lo largo de este tiempo, nos pueden llevar a ciertas especificaciones que fomentan muchas formas en las que podemos pautar, más que un perfil, más que una selección, más que un reclutamiento, el elemento idóneo para poder ver la clave en cada uno de los trabajadores y sobre todo las formas en las que puede haber una aproximación, un cambio, una dinámica de integración. Podemos ver muchos elementos aunados a esto, pero lo más importante creo que va a ser rescatar la esencia de cómo es vista la persona en un escenario laboral inmerso en el mismo de manera particular. ¿Cuáles son sus reacciones? ¿Cuáles son sus conductas? ¿Cuáles son sus formas particulares de ser y hacer las cosas? ¿Qué lo promueve? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo retrae? ¿Qué lo desmotiva? ¿Qué lo hace tener ausencia? ¿Qué lo hace tener consideraciones particulares, etcétera? Entonces, pues viendo esta mirada más humanista que hemos visto a través de su evolución, valga la redundancia, de esta materia de desarrollo y el carácter de la personalidad, podemos hacer notorio que vemos otros elementos como el liderazgo, como la toma de decisiones, como algunos requisitos cuando, por ejemplo, veíamos en los últimos temas el tema de atracción, de talento, vemos competencias, vemos aptitudes, pero también tenemos que ver una persona más allá de lo que pudiera hacer laboralmente y sobre todo también de lo que puede llevarlo a querer tener más que una retribución monetaria, una integración significativa y más que ponerse la camiseta, pues ser parte de esa camiseta, hacer la camiseta como tal y estos elementos que conllevan a lo mismo. Entonces, ya dando esta previa introducción, les voy a dar una apertura de lo que vamos a ver ahorita. Ya vi cómo, la vez pasada no les pude poner el video porque no escuchaba y ya entendí cómo se pone el audio. Ahorita como quiera me confirman si se escucha o no, pero les voy a poner particularmente un video introductorio que va a hablar sobre metacompetencias laborales. Esas metacompetencias que son más allá de las competencias ordinarias que muchas de las veces se tienen. Pero para no adelantar esto y después dar un cierre adecuado, les voy a poner el video a continuación. Les voy a compartir la pantalla. Y a ver, déjenme ver lo del audio. Permítanme un momento. Mono, aquí está. Creo que sí se va a escuchar. Permítanme un momento. ¿Me dicen si se escucha, por favor, nada más? ¿Sí se escucha, chicos? Chat. Sí, gracias. Bueno, se los voy a dejar. Quiero comenzar pidiéndoles un favor, y es que a lo largo de este corto espacio que voy a compartir con ustedes, domestiquen algo que yo llamo voces interiores. Para que se entienda bien, ¿quiénes de ustedes consideran que hablan consigo mismo? Qué interesante que hayan venido seres humanos a esta sesión. Veo algunos que no levantan la mano y es razonable. Los otros días un señor no levantó la mano y le digo, vos no, no, dice hace un mes y medio que estoy peleado. O sea, una cosa extraña. Dicho eso, la voz interior que quiero que domestiquen es la siguiente. Cuando uno está en estos espacios, la gente empieza a presentar ideas y una parte nuestra suele asociar esa idea nueva que estamos viendo con algo que ya conocemos. Y adentro nuestro aparece entonces un enanito que nos dice en forma de pensamiento interno, nos dice algo como, ¿qué me está pasando? Esto yo ya lo conozco, esto es lo mismo que... Y cuando nosotros decimos esto es lo mismo que, nos estamos privando de una gran posibilidad. ¿Cuál creen ustedes que es la posibilidad que nos estamos privando cuando asociamos lo que estamos viendo a algo que ya hemos visto?
Ver algo, a escuchar, aprender, ver algo nuevo, efectivamente. Levanten la mano, ¿quiénes de ustedes leyeron un libro por segunda vez? Cuando lo leyeron por segunda vez, ¿fue el mismo libro que la primera? A esto me refiero. Permítanse descubrir un nuevo libro y descubrir un nuevo lector. Dicho esto, ¿estarían ustedes de acuerdo si yo les digo que en los distintos ámbitos de intervención de nuestra vida andamos obteniendo ciertos y determinados resultados? Perdón, cuando ustedes quieren obtener una respuesta de alguien, ¿qué recursos están utilizando? Yo hago lo mismo. ¿Estarían ustedes de acuerdo si yo les pregunto que en los distintos ámbitos de intervención de nuestra vida estamos obteniendo ciertos y determinados resultados? Sí. Fantástico. Entonces la pregunta es, levanten la mano, ¿quién de los presentes no está obteniendo el resultado que desea en su vida? En algún ámbito de intervención. Veo que algunos no levantan la mano y esto me produce dos cosas. Primero, profunda envidia. O en segundo lugar, la duda de preguntarles con quiénes se están tratando. Dicho esto, la pregunta entonces es, si yo no estoy obteniendo los resultados que deseo, la pregunta es, ¿de qué son consecuencias los resultados que obtengo en los distintos ámbitos de intervención de mi vida? Y seguramente la primera respuesta que sale es, de lo que hago. Pero la pregunta es, ¿solo depende de lo que yo hago en interacción con el ámbito en el que me muevo? De vuelta, es una pregunta. No, me dicen, excelente. Espero que los que estén en el streaming también contesten, no los escucho, pero bueno. Dicho así, ¿de qué otra cosa depende? Hay un factor que por lo general no tenemos en cuenta, ¿y saben cuál es? Depende no solo del qué, sino del cómo. ¿Y por qué no nos damos cuenta de nuestro cómo? Porque tenemos una imposibilidad biológica que es no tener un tercer ojo que nos ve. ¿Quiénes son los únicos que son conscientes de nuestro cómo? Los otros. Por eso cuando te ves en un video de un casamiento, de un cumpleaños, decís, yo no estoy tan gordo, no estoy tan pelado, ni tengo esa voz de pito. La mala noticia es que estás tan gordo, tan pelado y tenés esa voz de pito. Y te cuento algo, el cómo impacta tanto en el resultado como el qué. O yo diría más. Dicho de esta manera, si los resultados que obtengo no son los que deseo, ¿sobre cuál de los elementos del esquema que ven en el slide debería yo trabajar? Si quiero cambiar los resultados. ¿Y sobre el qué? Sobre el cómo y sobre el qué. Obvio, me dicen, y para esto esperamos toda la mañana. Entonces yo ahora les voy a contar una historia. Los otros días viniendo para acá me encuentro con un amigo y me dice, lo encuentro y le digo, ¿cómo estás? Me dice, no doy más. Le digo, ¿qué te pasa? No sé en qué estaba pensando el día que decidí casarme con esta mujer. Le digo, explícame por favor. Hago relato masculino porque hoy vine vestido de hombre. Cuando vengo de taco aguja hago el relato femenino. Le digo, ¿qué te pasa? Dice, todos los sábados la misma bendita historia. ¿Viste que nos juntamos a jugar al fútbol? Estoy saliendo para jugar al fútbol, armando el bolso, y ella se asoma y me dice, ¿a dónde vas? A jugar al fútbol, mi amor, como todos los sábados. Ah, qué bonito el Señor. El sábado, el único día que tenemos para estar juntos, se va a jugar al fútbol con sus amigos. Mi amor, esto lo hablamos muchas veces, este único espacio. No, dice que no se trata de eso. Vos tenés una escala de prioridades. 27 lugares, del 28, 29 aparece alguno de nosotros. No, mi amor, mira que... No. ¿Quién se tiene que fumar? Los chicos de esta tarde y tienen que ir al súper. Dice, mi amor, los chicos los llevo a la casa de mamá, al súper voy después del partido. Es que no se trata de eso. Ok, pregunta. Mi amigo, ¿es tonto que no cambia el qué o el cómo? Si usted me dijera, si no obtiene resultados... Perdón, ¿parece satisfecho mi amigo? Algunas mujeres dicen, sí, porque va a jugar al fútbol. Yo le pregunto, digo, ¿cómo termina la película? Pego un portazo y me voy a jugar al fútbol. Digo, ¿hace cuánto tiempo? 27 años. Pregunto, ¿mi amigo es tonto que no cambia el qué o el cómo? Voy a hacer una pregunta más incómoda. Piensen en ámbitos de acción de su vida donde no están obteniendo los resultados que quieren y miren para atrás y miren 5, 6, 10 años. Y cuando mirás decís, ¿qué hice en los últimos 5, 6, 10 años? Lo mismo. Allá no se ríen tanto, ¿no? Y pregunto, ¿qué nos pasa en esos ámbitos? ¿Somos tontos? No, la respuesta es no. Pero lo que sí les puedo decir es que asumimos una actitud de resignación, con una frase que es argentina porque no está en el resto de Latinoamérica, que es la frase símbolo de la resignación en Argentina. ¿Saben cuál es? Es lo que hay. ¿Por qué nos sucede esto? Nuestro modelo de competencias y nuestra forma de pensar deviene de una era en la que
Se suponía que había alguien que sabía lo que iba a pasar y había que hacer, y le enseñaba al que no sabía lo que iba a pasar y lo que había que hacer. Levanten la mano los que tienen hijos pequeños. Hijos pequeños. ¿Cuánto? ¿Qué edad? 2 años. ¿Cómo se llama? 1 año. ¿Cuánto el de 1? ¿Cuánto tiene? Lucía se llama, Lucía. ¿A qué edad llegará la plenitud laboral Lucía? 30, quieren ponerle, 31, 30 años. Eso es 2045. ¿Cómo va a ser el mundo en el 2045? Me hace una cara como diciendo, no, bueno. Pero lo estás educando para esa era. Bueno, pero ¿la vas a mandar a la primaria? Ahí están las maestras de la primaria que sí saben cómo va a ser el mundo en el 2045. ¿Ah, no? Ok, ¿te gustaría que vaya a la universidad? Entonces ahí están los profesores universitarios que sí saben cómo va a ser el mundo en el 2045. Ah, tampoco. Tenemos un problema. ¿Y saben cuál es el problema? Que ese modelo de pensamiento que nosotros tenemos es lineal. Y hubo otra revolución, que fue la revolución de las comunicaciones. Y en esa revolución, después de la aparición de la televisión, aparecen las tecnologías exponenciales. ¿Y qué son las tecnologías exponenciales? Son tecnologías que evolucionan a un ritmo exponencial. Ustedes ahí tienen cómo evoluciona la capacidad de procesamiento de una computadora por cada $1000 invertidos. Hoy estamos cerca de un cerebro humano, cosa que va a suceder en el 2023, pero en el 2050 en tu computadora con $1000 vas a tener una capacidad de procesamiento de todos los cerebros de la humanidad. Un chico en una cochera va a tener a todos los empleados de la humanidad de empleados. Es un dato que no sabes muy bien para qué sirve, pero contarlo en una fiesta te deja bien parado. Déjenme decirles algo. Sí es un dato importante. El mundo evoluciona a ese ritmo y cuando ustedes superponen la evolución del mundo con nuestro modelo de competencias, cada vez es más grande la brecha entre nuestros recursos y competencias y el desafío que nos toca enfrentar. Y eso nos hace sentir algo que quizás sintieron en este último tiempo. Levanten la mano los que sintieron estrés en los últimos 6 meses. Bienvenidos al club. Es debido a esto. En base a eso desarrollamos un modelo de 10 metacompetencias que creemos que son necesarias en este mundo y voy a compartir con ustedes 3 metacompetencias básicas. La primera que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Cuando yo estoy en estos ámbitos de acción en los cuales yo no obtengo los resultados que quiero y no se me ocurre nada mejor para hacer que lo que estoy haciendo, probablemente vaya a tener que hacer algo. Y es cambiar la interpretación de lo que estoy viendo. El primer ámbito y la primera metacompetencia es gestionar la racionalidad. Una de las capacidades que yo voy a tener que desarrollar es generar interpretaciones alternativas a lo que está pasando. Si yo interpreto que me están agrediendo, mi reacción va a ser defenderme. Y en tanto y en cuanto no logre cambiar la interpretación, no voy a cambiar la acción. Ámbito explorado por la psicología, la psiquiatría, el coaching. Efectividad, a mi gusto, baja. Hago terapia de los 27, miren el resultado. No es culpa de los profesionales, es el caso. Para que se entienda que yo creo que la efectividad es baja. Levanten la mano quién de los presentes van sistemáticamente al gimnasio. Levanten la mano los que han intentado y han fracasado. Qué interesante, la mayoría ha fracasado. A ver si esto es conocido. Un día te levantaste, mirás delante del espejo y decís, ¿de quién es esto? Y ese día, con toda la furia, compras equipo nuevo, vas al gimnasio a masacrarte. Cuando entras, los habitués del gimnasio se dan cuenta. ¿Por qué? Porque vos entrás, todos digamos, ya son habitués, y vos entrás y a tu paso se escucha zapatillas nuevas. Ese día te masacrás, como no tenés experiencia, no elongás. Al día siguiente sos Robocop. 3 clases siguientes no vas, a la 4ª vas, a la 5ª estás saliendo, está lloviznando. Vos decís, esto lo hago por salud, no va a ser que me enferme. Conclusión, a las 3 semanas abandonaste. ¿Termina ahí? No, a los 6 meses retomás con toda la furia. Y decís, tengo la estrategia para no abandonar. 6 meses por adelantado, padre. Y la conclusión, al cabo de las 3 semanas, ¿cuál es? ¿Y no tengo derecho para tirarme 6 meses de gimnasio? Y les pregunto, ¿les hace falta claridad intelectual para saber que el exceso de peso, que la vida sedentaria hace mal? ¿Y por qué no lo pueden sostener? Porque les falta la segunda metacompetencia, que es la emocionalidad para sostener esa acción. La emocionalidad es el combustible de la acción humana y si yo no tengo la emoción que necesito tener para hacer lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. Y el primer punto ya se hablaba hace mucho. El segundo se empezó a hablar hace 20 o 25 años. Primero, control emocional, gestión emocional, regulación emocional. Pero a nosotros nos faltaba y yo soy ingeniero. Y los ingenieros queremos bajar a tierra.
Yo contaba recién que una clase de epistemología, estábamos una vez en psicología, y el señor explicó un montón de cosas durante 3 horas, y yo hice un esquema, le digo, ¿sería así? Me dice, sí, pero así es muy simple. Juro que es verdad. Y entonces yo dije, esto hay que bajarlo a tierra. Entonces trabajamos con herramientas para lograr que las personas aprendan a generar en sí y en los demás la emoción que necesitan para hacer lo que quieren hacer. Y eso entonces es, si lo ponen, un ejemplo, la arquería. ¿Quiénes de ustedes practican arquería? Qué raro siendo un deporte tan popular. Escuchen, yo siento que en las universidades y en los procesos de educación nos sacan con unos arcos profesionales con miras telescópicas láser, con portaflechas, pero no nos enseñan a gestionar la emocionalidad que necesitamos. Entonces salimos con un arco fantástico y hacemos así. ¿Qué es la emocionalidad? Marcial Lozada dice que en un arco vos podés tener el arco perfecto, pero si no estirás la cuerda, la flecha no sale. Y la emocionalidad es eso. Yo siento que la gente anda con unos arcos fantásticos y hace así, mira, y hace... Y por último, la tercera dimensión, la más abandonada en Occidente, la gestión de la corporalidad. En Occidente nos olvidamos del cuerpo. Esta frase no es mía y fue escuchada en TEDx, pero el cuerpo en Occidente y en las organizaciones ha quedado relegado a hacer el transporte para llevar la cabeza de una reunión a la otra. Y cuando digo esto, piensen, si yo hoy les saco su cuerpo, ¿cuánto de lo que piensan y sienten impacta en el mundo? No se pongan místicos. Nada. Y piensen cuánta formación han recibido para tener un cuerpo a disposición de lo que quieren lograr. Y cuando digo a disposición de lo que quieren lograr, estoy diciendo un cuerpo que les ayude a lograr. No estoy hablando de gimnasia, ni de comer bien, ni de salud. La gente cuando sube a estos escenarios le gustaría hacer un busto. Le sobran las piernas, los brazos, ¿o no? Vengan, suban, van a ver lo que pasa. Y entonces el tipo dice, yo soy brillante, pero hay uno que entra a la reunión y seduce a todos. Sí, tiene cuerpo. Y cuando hablamos de corporalidad, vamos a descomponerlo, siguiendo a Stuart Heller, a quien conocí hace 2 años, en 4 dimensiones fantásticas, diciendo que la corporalidad va a estar compuesta, y lo vamos a dividir ficticiamente en columna y cabeza. El modo en el que vos colocás la columna y la cabeza incide. Y cuando digo que incide, quiero decirte, todos sabíamos que lo que pienso impacta en lo que siento impacta en lo que pienso. Todos sabíamos que lo que siento se ve reflejado en mi cuerpo. Sí, y lo que pienso también. Lo que no sabíamos, y hoy las neurociencias lo demuestran, es que el modo en el que configuro mi cuerpo genera emocionalidad y racionalidad en mí. Más aún, tenemos neuronas espejo. El modo en el que yo estoy configurando mi cuerpo ahora genera en cada uno de ustedes una emoción determinada y un pensamiento determinado, herramienta olvidada y no utilizada en Occidente. Dividir el cuerpo en 4 dimensiones, columna y cabeza. Yo puedo tener la columna y la cabeza de muchas formas distintas. Segundo componente, los gestos, no es la cara, manos y brazos. Tercer componente, la parada, cómo tengo mis pies y mis piernas. Y cuando digo cómo tengo mis pies y mis piernas, los puedo tener de muchas formas distintas. Y el cuarto, la respiración. Si yo logro tomar conciencia de esto, cada uno de esos elementos tiene 4 estrategias básicas, que con los 4 elementos nos da 64 estrategias corporales para inducir en mí y en los otros emocionalidad y racionalidad. Fíjense ustedes la dimensión que se abre ante nosotros en términos de desarrollo de potencial humano. Y por último, los hábitos están montados sobre cierta y determinada corporalidad. Cada uno de ustedes tiene hábitos hoy y esos hábitos demandan una corporalidad. Nadie puede sostener lo que está haciendo sin la corporalidad. Imagínense ustedes a Carlomagno dirigiendo a sus tropas, diciéndoles así, están todos ahí, está el enemigo, 3 veces superior. Y él diciéndoles, muchachos, vamos, son muchos, capaz que nos destrozan. ¿Para dónde van las tropas? Yo para el otro lado. Si ustedes quieren cambiar un hábito, registren cómo están sus pies, piernas, manos, brazos, columna y cabeza y cómo está la respiración al momento que viene el impulso de hacer eso que quieren dejar de hacer. Si logran modificar la corporalidad, probablemente desaparezca el impulso. Déjenme darles un ejemplo muy simple. Supónganse que ustedes quieren regular el impulso de la emocionalidad que dice que ustedes son compulsivos para contestar mails. Entra el mail bomba. Vos lo mirás
automáticamente tu columna se tuerce para adelante, un pie va para adelante, para atrás. Quedás en esta posición. Se separan las manos del cuerpo, empieza el diálogo interior que empezás a descargar con toda la furia en el teclado. Pongo en copia a la gerencia general, al directorio, a la madre patria. Zen, puñalada final. En ese momento, la furia se reduce, las manos se pegan al cuerpo, la columna se tuerce un poquito, los piecitos se juntan y aparece una angustia que te hace ir al gerente del sistema y decir, ¿se puede recuperar un mail? Y el gerente del sistema te dice, no. Y con esa misma corporalidad vas. Con esa misma corporalidad vas al destinatario del mail y decís, te va a llegar un mail mío, pero no es mío, me hackearon la máquina. Cuando te llegue ese impulso, fíjate cómo están tus pies, piernas, tu respiración, tu columna y tu cabeza. Y si lográs cambiar eso, probablemente desaparezca el impulso de contestar como contestaste. Y por último, todo esto es lo que llamamos creacting. ¿Y qué es? Vos, si lográs pensar, sentir y poner el cuerpo como la persona que querés ser, vas a terminar siendo esa persona. Vas a encarnar ese personaje. Y alguien me dice, Pablo, eso no es auténtico. Yo no soy ese. Yo siento y pienso otra cosa y pongo el cuerpo de otra forma. Déjame darte una noticia. Lo que hoy sos es un personaje surgido de tu historia. Y tenés todo el derecho de ser el personaje que vos quieras. Y personaje suena peyorativo. Yo digo que encarnar el personaje que uno quiere ser es posible. Y esta metodología, integrando estos ámbitos, hacen que ese cambio sea más posible. Ser el que uno quiere ser. Ojalá sirva para que ustedes lo sean. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, en torno a esto, ¿qué es lo que queremos decir el día de hoy? Como lo decía aquí en su modelo Paulo Jagmin, en las metacompetencias muchas de las veces tenemos ámbitos de intervención-acción que obedecen al qué y al cómo. Y esto impacta en las diferentes áreas de nuestra vida, que tiene mucho que ver con el liderazgo, la toma de decisiones, el momento en el que estamos con un candidato, en el momento en el que nosotros vemos una operación de trabajo, en el momento en el que vemos a una persona tomar una decisión importante. Creo que todos esos elementos se integran directa y proporcionalmente a la administración de los recursos humanos, que son una sumatoria y sobre todo un encauce a las diversas formas y manifestación de liderazgo, diálogo, asertividad. Y estos elementos pues se integran para poder entender un poquito más allá de lo que se puede ver habitualmente. Por eso habla. Intervención-acción todos los días tenemos realmente, que obedecen e impactan al qué y al cómo. Pero muchas de las veces estos resultados obedecen a estos tres factores que menciona Heining, que es racionalidad, emocionalidad y corporalidad. La racionalidad no se puede sostener claramente sin una emocionalidad de por medio. Es muy importante tomar en cuenta que una sola acción que yo decidí racionalmente no va a tener el impulso adecuado si no hay una emocionalidad identificada. Y esto ya es un terreno un poquito más particular establecido por las neurociencias. Y esto obedece también directamente a la corporalidad o la parte no verbal que nosotros tenemos, que el cuerpo muchas de las veces hace manifestaciones y tendencias sobre nuestras piernas, la posición de la cadera, la posición de los brazos, la posición de la columna, la posición del cuello, la posición inclusive de las facciones de la cara, que muchas de las veces nos llevan a entender muchas explicaciones que obedecen a este tipo de estructuras que nosotros tenemos. Y luego ya después, Heining hablaba del creating, sobre esta parte en cómo nosotros configuramos lo que deseamos ser, la función de las neuronas espejo, y cómo decía que lo que pensamos impacta en lo que sentimos y lo que sentimos impacta en lo que pensamos. Todos estos modelos son muy importantes para poder aterrizar cada uno de los conceptos en los que nos vamos a relacionando continuamente con la gente. Entonces, a raíz de esto, pues vamos a tratar de seguir viendo los últimos temas que se relacionan. Solamente me gustaría saber dos comentarios de lo que ustedes se llevan de este video, aunque sea por escrito, no tengo ningún problema. Si me los pueden escribir por chat o si me los quieren compartir a través de su voz, estaría más excelente. ¿Cómo creen que estos elementos que acabamos de ver se integran a esta materia del desarrollo del capital, de administración de los recursos humanos, perdón? ¿Cómo creen que se integra esto que acabamos de ver a la administración de los recursos humanos? ¿Alguien le gustaría comentar u opinar algo?
Bueno, a lo que yo veo, pues nos ayudaría mucho en la forma de ser personalmente, porque te dan confianza en ti mismo, sacando las emociones que tenemos. O sea, es decir, como lo dijo el personaje ahorita, simplemente la postura que tienes da mucho que decir de una persona, la confianza que tienes, el cómo expresarte, todos los sentimientos que a veces tenemos muchas cualidades, pero no las sacamos por miedo a varias cosas. Y la gente también de ahí se agarra el cómo te tratan a ti. Eso es lo que entendí del video, porque no lo vi completo, apenas lo acabo de ver, que acaba de llegar. Pero eso fue lo que más o menos entendí de lo que vi. Perfecto. Muchas gracias, Mario. Sí, efectivamente. A veces hay ese lema que tú mencionas que dices, a veces el cómo te ven es cómo te tratan y realmente a veces nos vamos por muchos elementos de superficialidad, pero también tenemos que identificar las conductas trasfondo que existen. Si hay una persona que es muy visceral, por ejemplo, yo como líder, como gestionador de administrativos o en una operación, en una operativa a través de un puesto gerencial, un puesto supervisor, un puesto de líder, tengo que acercarme de la manera adecuada con cada una de las personas para poder tener elementos particulares que me lleven a entender qué es lo que le está impactando a esta persona, cómo poder tocar puntos sensibles y cómo abordarla de manera adecuada. Yo creo que ese es uno de los retos principales dentro de estas operaciones o de este entendimiento en interacción con las otras personas para poder darle desarrollo. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Aunque sea escrito, Dígale, profe, sin penas, sin pena y con confianza. todos estamos en, Diana, estamos en banda. sí, claro. ¿Puedo repetir la pregunta? Claro que sí. Les comentaba cómo relacionan esta parte del video que vimos con la materia que hemos desarrollado de administración de los recursos humanos. ¿Cómo creen que se relaciona? ¿Cómo creen que impacta? Como decía Mario, sin pena, con confianza, yo sé que quieren hablar, yo sé que quieren expresarse. Violeta, Alba, Silvia, Diana. ¿Quién se anima, chicas? Nada más un comentario más para saber si qué es lo que se llevan de esta parte. Ánimo, compañeras, dice Mario. Me gustaría escucharlas, alguna de ustedes. Bueno, chicas, si no se animaron, no se preocupen, entiendo. Igual podemos dejar los comentarios para el cierre de la materia. Entonces, voy a compartir ahora parte de la siguiente y última información que tenemos contemplada para lo. Ah, bueno, ya pusieron un comentario. Y Ana Karina puso, se refuerza la importancia de los recursos humanos ya no solo en administrar el personal, sino que desarrolle personas. Las metacompetencias deben ser el eje central del talento humano. Sí, es parte del desarrollo integral. Como estos individuos muchas de las veces tratan de enfatizar,
en este desarrollo continuo y en esta capacidad de poder gestionar nuevos talentos. Inclusive me atrevería a decir que estos elementos serían muy funcionales si los empezamos a trabajar desde la línea operativa. Muchas de las veces caemos en el error de creer que la persona que está en la línea de operación no necesita capacitación ni crecimiento en torno al liderazgo, y creo que hay personas con muchas aptitudes y muchas cualidades que pueden ser excelentes líderes futuros y que a lo mejor quizás solamente les falta una preparación más en cuanto a estudios, pero creo que todos tenemos desde nuestras aptitudes, oportunidades y formas diferentes, pero podemos llegar a un liderazgo que obviamente va a ser muy variable en función de cada persona, pero creo que es muy funcional ver cómo desarrollan esos talentos cada uno de los individuos. Por eso se llama selección del talento humano también, porque vemos a través de sus cualidades y aptitudes que pueden ser muy buenos trabajadores. Entonces creo que esta es una de las tareas más importantes también, poder gestionar estas personas y autorrealizarlas de manera futura. Pero bueno, vamos a entrar en estos últimos temas, chicos. Vamos a entrar a lo que es la selección de personal. Ya vimos lo que anteriormente conocíamos como reclutamiento, el proceso de reclutamiento, planeación de personal. Ahora, dentro de estas consideraciones, pues vamos a ver unas definiciones, unas aproximaciones para ir dando cierre un poco de esto y sobre todo también eh, escuchar un poquito qué es lo que a mí sí me gustaría a título personal ver qué es lo que se llevarían al final de la materia, ya para cerrar el módulo, qué se llevaron, qué aprendieron, qué identificaron, pero me gustaría que eso me lo dijeran al final de la clase, en una oportunidad que tengan, y ojalá pudiese tener el gusto de escucharlos a todos y cada uno de ustedes para poder apreciar su percepción en torno a esto. ¿Ok? Bueno, selección de personal. En la selección de personal, la tarea básica es escoger entre los candidatos. Permítanme, entre los candidatos reclutados, a los que tengan más probabilidades de adecuarse al puesto y desempeñarlo bien. Entonces, desde esta parte, si se fijan, ya tuvimos previamente una atracción de talento donde vimos ciertos perfiles. Ahora que ya tenemos esos perfiles, nuestra labor va a ser escoger y seleccionar cuál de esas posibilidades tiene la mejor capacidad de desempeñar el puesto y cumplirlo de manera funcional. Entonces, así, el objetivo básico del reclutamiento es abastecer al proceso de selección de su materia prima, candidatos. Como ya vimos los candidatos previamente, ahora tenemos que hacer un escrutinio conciso de por qué una persona cumpliría con esas funciones y sobre todo también gestionaríamos la parte de que sea una persona con competencias, que tenga responsabilidad, que tenga valores, que tenga educación, etcétera. Entonces, el propósito principal de la selección es escoger y clasificar a los candidatos adecuados para las necesidades de la organización. Y en función a estas necesidades, que ya lo habíamos visto previamente en los perfilamientos, vamos a identificar quién funge o va a fungir mejor con el puesto laboral considerado. Entonces, prosiguiendo a esto, hay un dicho popular que dice que la selección consiste en elegir al hombre adecuado para el sitio adecuado. ¿Por qué surge esto? Porque, por ejemplo, en muchas ocasiones, como les decía al inicio de la materia, escogemos a una persona que no tiene las competencias, que no tiene las habilidades, que no tiene el talento necesario para poder mm, sacar a flote o inclusive darles impacto o cubrir las necesidades de un departamento en particular. Y muchas de las veces también lo mencionábamos, porque hay otros elementos como el compadrazgo, la selectividad de otras personas, la consideración de otras personas, y a veces se cree erróneamente que por tener más tiempo es una persona mejor preparada cuando no necesariamente es así, porque puede tener muchos años, pero si no se adecua a su perfil, a la parte de la operación de las labores o de las funciones que establece esa área determinada, pues no va a ser funcional en ningún momento. Claro, es diferente si vemos que tiene ciertas competencias y se puede encaminar. Y vemos que esa persona, por ejemplo, es una persona que pertenece al área de producción. Y a lo mejor estaba a nivel operativo, pero le hemos ido capacitando constantemente para que desarrolle cada una de las áreas. Y ahora que ya sabemos que tiene esa capacitación, puede fungir posiblemente como el jefe de área de ese departamento de producción. Entonces, es un escalamiento progresivo en el cual la persona va trabajando de manera constante. Posterior a esto, en otras palabras, la selección busca entre los candidatos reclutados a los más adecuados para los puestos disponibles, con la intención de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal.
así como la eficacia de la organización. Entonces, eficiencia y eficacia son dos términos que vemos en torno a estos candidatos que tienen que fungir con esta función y sobre todo aumentarlo a nivel productividad, la calidad del producto o del servicio. También desde esta parte, pues ver qué métricas, cómo se trabaja, cómo funge y sobre todo poner un periodo de prueba. Creo que en todas las organizaciones tienen periodos de prueba. No es raro el departamento o la organización que no tiene un periodo de prueba, aunque sea de un mes, 2 meses, 3 meses, va a variar de acuerdo a las consideraciones y a las habilidades que van revisando. Inclusive te condicionan antes de ese periodo de prueba, no vas a tener tales cosas, pero ya cuando pertenezcas a planta o a empleado de confianza, vas a tener estas prestaciones, vas a tener estos beneficios, etcétera, y es así como se va gestionando. Entonces, desde este punto de vista, la selección pretende solucionar dos problemas básicos. Número uno, adecuación al personal de la persona de trabajo, perdón. Y número dos, eficiencia y eficacia de la persona en el puesto. Entonces, si se fijan, esto ya lo resumimos. Cómo la persona se va a adecuar y se va a integrar al puesto particular que está solicitando o al que lo están contemplando como posible candidato y como promoción, si realmente cumple esas características y las puede fungir de manera adecuada. O número dos, lo que hablábamos ahorita hace un momento de la eficiencia y la eficacia, calidad y tiempos en cuestión de sacar a flote el puesto de trabajo según las demandas requeridas, que esa es la labor que nos compete en la mayoría de los casos. Ahora, si todas las personas fueran iguales y tuvieran las mismas condiciones individuales para aprender y trabajar, podríamos olvidarnos de la selección de personal. Pues, ¿por qué es esto? Porque si todos tuviéramos las mismas capacidades, los mismos talentos, las mismas aptitudes, las mismas deficiencias, pues no tendríamos que ver una perfilación, porque esta es la intencionalidad de lo que es la selección de personal en un mundo lleno de distintos individuos con diferentes cualidades, con diferentes emocionalidades, actitudes, reacciones, pensamientos, habilidades, pues tenemos que ver cuál es el que mejor se adecua al puesto. Y muchas de las veces también vemos este factor de personalidad muy acentuado. Más adelante les voy a mencionar algunas características de lo que engloba la personalidad dentro de lo que es la consideración de esta selección de personal. Ahora, la variabilidad humana es enorme por las diferencias particulares tanto en el plano físico, estatura, peso, complexión, fuerza, agudez visual y auditiva, resistencia a la fatiga, etcétera. Entonces, pues aquí vemos que cada persona es diferente. A lo mejor ergonómicamente no me conviene tener una persona, a lo mejor tiene el pensamiento, tiene las habilidades, tiene análisis, es eficiente, es eficaz, pero a lo mejor no me cumple con la estatura adecuada para poder ser fungible una operación, porque inclusive esta persona que va a entrar a un puesto, a lo mejor de jefe de cuadrilla, de mantenimiento, por ejemplo, necesita cumplir con cierta altura y cierta corporalidad para poder manobrar o manipular objetos pesados y a lo mejor no cumple necesariamente. Entonces, desde esa parte, a lo mejor yo puedo decir que no es necesariamente apto para este puesto de trabajo y desde ahí podría ir considerando descartarlo a pesar de que tenga todas las habilidades, todos los talentos. Pues vemos que por el otro lado, pues no necesariamente. Entonces, como el psicólogo, o el psicológico, perdón, temperamento, carácter, inteligencia, aptitudes, habilidades mentales, etcétera. Las personas se comportan, perciben situaciones y se desempeñan de manera diferente, con mayor o menor éxito en las organizaciones. También es importante ver la capacidad o el coeficiente intelectual, también lo que hay en un trasfondo, que también existen las pruebas proyectivas, que lo vamos a ver más adelante. Están muchos tests, como el test de Rorschach, el 16PF de Cattell, los dibujos de proyección, que es dibujo de la figura humana, DFH, HTP, persona bajo la lluvia. Todos estos elementos me llevan a descubrir un poco parte descriptiva y cualitativamente sus inseguridades, sus temores, sus áreas de oportunidad, cómo se relaciona quizás con su familia, si es una persona introvertida, extrovertida y todos estos elementos que me llevan a un entendimiento del individuo. Pero más adelante les voy a poner un video sobre una de las pruebas de manera representativa en torno a la personalidad. Entonces, hasta aquí alguna duda, vamos bien, todo en orden. Todo bien, excelente, gracias. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver estas
Voy a poner aquí esto, permítanme. Vamos a ver este análisis particular. A ver, permítanme un momento. Ya. Fíjense, aquí tengo varios incisos de cómo se funciona y opera de manera esquemática esta parte de lo que es la selección de personal. En el inciso A tenemos lo siguiente: descripción y análisis de puestos, actividades por realizar y responsabilidades. Esta es una perfilación que ya venía desde mucho antes en el reclutamiento, porque yo no puedo reclutar si no tengo tangiblemente perfilada la área de operación a donde se va a ocupar un puesto tentativo. A partir de ese análisis y descripción de puestos, puedo tener qué actividades va a realizar el individuo y qué responsabilidades tiene que tener, y que para eso tiene que tener ciertas cualidades. A lo mejor yo uso una persona proactiva, dinámica, que pueda obedecer a la extroversión, y dentro de esas responsabilidades yo perfilé esto y me encuentro una persona que tiene todos los talentos, pero me es introvertida. Pero ojo ahí, porque hay personas introvertidas que son muy efectivas en sus habilidades de comunicación y desarrollo de talento en la cuestión del diálogo. Entonces, a lo mejor ahí puedo contrapuntearme y tengo que analizar y considerar bien esos factores. En el inciso B, estándares de desempeños deseados para cada actividad. Generalmente esto los establece el gerente del área específico. ¿Por qué? Porque en teoría él ya conoce las necesidades de su departamento. Y estos estándares de desempeño pues van a ser en función del ensayo-error de las personas que han pasado por cada temporalidad en este puesto en particular, que le lleva a ver reflejado de manera específica qué funciones son viables, de qué manera las puede desempeñar de una manera u otra, la calidad de las mismas, etcétera. Entonces esta actividad ya va a estar, por así decirlo, estandarizada con el paso del tiempo, ya que le va a llevar a un entendimiento particular y loable de la situación. Inciso C, especificaciones de las personas, relaciones de las calificaciones personales y necesarias. Entonces, estas especificaciones de las personas pues ya nos van a aterrizar de manera tangible cómo nosotros vamos a ir viendo las métricas y las valoraciones en torno a su desempeño particular para que funjan con las actividades necesarias dentro de su función del puesto. Inciso D. Bueno, ahí se está brincando el inciso E, pero me voy primero al D. Fuentes de información sobre el candidato, solicitud de empleo, exámenes de selección y referencias, que son partes importantes que vienen y obedecen al inciso E, que es la comparación y verificación de adecuación, si realmente dentro de las decisiones es una persona que a lo mejor vive en un sector céntrico, que opere de acuerdo a las rutas de transporte, que le puedan quedar cercas de la organización y pueda cumplimentarlas. Y para eso, pues previamente en el análisis hay una solicitud de empleo, exámenes de selección, que es lo que voy a explicar más adelante qué es, y las referencias, que también son muy importantes, que es como tener una consideración de un respaldo del individuo, si realmente lo avalan, lo apoyan o no lo apoyan, en cuestión de que hable bien o mal de su trabajo, o de cómo lo consideran sus conocidos, o inclusive en sus trabajos previos. Por eso siempre se pide referencia más laboral que personal, porque en la personal pues puedes poner a un familiar y obviamente el familiar pues se va a expresar bien de ti en todos los sentidos, o un conocido. Pero si ya hablas directamente de una experiencia previa de trabajo, pues realmente también hay sesgo de cierta manera, porque podemos decir que a lo mejor en un trabajo saliste bien, o a lo mejor te quisieron despedir injustificadamente, y obviamente pues vas al sindicato para que se te respeten tus derechos, pero al final pues la empresa por eso te puso en su lista negra y ya no te va a recomendar, y cuando hablan a tu empleo para una referencia, pues realmente esas personas no hablan muy bien de ti. Entonces es un arma de doble filo, inclusive aunque no hayas metido una demanda por cuestión de que no se te está despidiendo injustificadamente, pues también viene la parte del decir, pues realmente no le caías a alguien de administrativos de la empresa, y por ende, pues van a hablar mal de ti, a tu jefe, etcétera, todo lo que pueda pasar en torno a esto. Por eso las referencias pues tienen que ser sumamente cuidadosas, y sobre todo las empresas tienen que tener la objetividad de hablar lo que corresponde y lo que se remite al desarrollo del empleado. Estas son algunas particularidades de la escala, de la descripción, análisis de puestos, cómo va funcionando, cómo va evolucionando, primero por centralizar las actividades y responsabilidades que ya viene previamente sustentado a través del reclutamiento. Luego, qué proposiciones hay para que se espere dentro del candidato para el desempeño o mal desempeño de su actividad.
y luego ya después las calificaciones necesarias de las personas y realmente en qué aspectos debe cumplimentar o no esta parte operativa, y ya después obedece a estas solicitudes, esta selección y estas referencias en una comparación adecuada para verificar decisiones en torno a la funcionalidad del individuo. Y esto es lo que compete dentro de este esquema de entendimiento. Ahora vamos a continuar con la parte de la selección como proceso de comparación dentro de este ámbito. Pero antes de eso, permítanme un momentito, déjenme acomodo esto. Antes de esto, de la parte de la selección como proceso de comparación, realmente nosotros tenemos que ver cuáles son las partes más importantes, porque muchas de las veces resaltan pautas específicas de lo que es la descripción y análisis de puestos, de estas actividades. Siempre va a haber algo que nos va a hacer remitirnos a decidir por qué un candidato sí, a pesar de que cumpliera con ciertas o la mayoría de las cualidades, y este no, a pesar de que tuviera ciertas carencias, pero sí cumpliera otras. Generalmente esto obedece también mucho, no tanto a la parte de recursos humanos, porque le tiene que dar el visto bueno la parte del jefe de área de cada uno de los departamentos o el gerente de cada uno de los lugares o las áreas operativas de la empresa o la organización. Entonces aquí es un trabajo que siempre va a ser en mancuerna, y reclutamiento obviamente va a tener una implicación muy importante, pero no la decisión absoluta porque depende de ambas personas y demás elementos que estén en función a esta parte. Ahora, prosiguiendo a esto. Ahora sí, la selección como proceso de comparación. ¿Por qué de comparación? Porque vamos a analizar algunas de las pautas más específicas y particulares. La selección es un proceso de comparación entre dos variables. Por un lado, los criterios de la organización como los requisitos del puesto para ocupar o las competencias individuales necesarias para la organización, y por el otro, el perfil de los candidatos que se presentan. Muchas de las veces esta comparación va a obedecer a los criterios de la organización, que es lo que les decía hace un momento, los requisitos que ocupamos y necesitamos para que esta persona pueda fungir de manera funcional este puesto. Por el otro, el perfil de los candidatos, y este perfil obviamente va a ser muy variable y muy relativo en cuanto a cambios de paradigmas. Entonces, la primera variable la proporciona la descripción y el análisis de puesto o de las habilidades requeridas, que es lo que ya les había explicado previamente. Ay, perdón. Y la segunda se obtiene por la aplicación de las técnicas de elección. La primera variable se denomina X y la segunda Y. ¿Por qué? Porque ahora ya estuvimos viendo X. En esta parte sí quisiera que me pongan atención. X es todo esto que hemos visto anteriormente sobre contemplar qué se requiere para que el puesto sea funcional, qué habilidades necesita, obviamente en torno a una experiencia previa. Todo esto es la parte del valor X o la incógnita de X, que nos lleva a entender la perfilación del puesto para requerir sus necesidades. Y la segunda es la Y. La segunda en la parte es lo que cumple el individuo, o inclusive también la personalidad que tiene, que pueda ser competente y alcanzar la perfilación que ya teníamos contemplada. Ahora, cuando X es mayor que Y, se dice que el candidato no satisface las condiciones ideales para ocupar determinado puesto. ¿Por qué? Porque yo tengo una expectativa de ciertas características particulares en las que necesito que cubran sí o sí, de 5 requisitos, 4. Todavía, por ejemplo, de esas 5 métricas, a lo mejor es una persona proactiva, es una persona con análisis, es una persona con habilidades socioafectivas, es una persona con liderazgo y es una persona que domine el trato con la demanda de atención al cliente. Y a lo mejor yo digo, de esas 5 métricas, si me las cumple, pues es un candidato completamente idóneo. Pero si veo que en mi perfilación nada más algunos candidatos cubren 4, pues vamos a ver que de esos 4 quién se acerca más a la última o no. Y entonces por eso hablo que muchas de las veces X, que son 5 puntos generales los que yo tengo considerados, de estos 5 el valor Y son 4. Y de aquí pues ya estoy teniendo un déficit para cumplir el valor X a través del valor Y, y por eso me va a fallar. No sé si me voy explicando con esta parte, pero es muy importante tener contemplado el valor X. En resumen, obedece la perfilación previamente analizada, y el valor Y es el desarrollo de la personalidad del individuo, donde se acerca o no a cubrir las necesidades del puesto. Entonces, si dice que el candidato no satisface las condiciones para ocupar un determinado puesto y se le rechaza.
Cuando X y Y son iguales, se dice que el candidato reúne las condiciones por lo que se requiere. 5 perfilaciones o 5 características, 5 que cumple, y X y Y son iguales y por tanto es el candidato idóneo. Entonces aquí ya lo tenemos claro. Cuando la variable Y es mayor que X, el candidato reúne más características de las exigidas para el puesto, por lo que resulta sobrecalificado. Y aquí, ¿qué creen que pasa con las personas sobrecalificadas? Generalmente sería maravilloso decirles que son más que contratadísimas. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende de la organización, porque cuando una persona es sobrecalificada, por ejemplo, se necesita un ingeniero en procesos industriales y resulta que este ingeniero tiene maestría, tiene especialidad y tiene doctorado. Bueno, pues es una persona sobrecalificada que tiene más habilidades de las que yo requiero, pues puede ser funcional, pero mi deber como RH es decirle, pues cumples excelentemente con el perfil y tienes otras adecuaciones particulares. Sin embargo, si yo soy inteligente en el área operativa, pues obviamente le voy a decir, es un muy buen elemento, pero queremos saber si lo que te ofrecemos se adapta a tu esquema de competitividad o las aspiraciones que tú tienes. Porque antes de eso, muchas de las veces RH comete el error de decir, es una persona con demasiada preparación y creo que no eres apto y pues puedes buscar otra oportunidad. Y es ahí cuando entran muchas veces las frustraciones de las personas sobre una maestría, sobre un posgrado, sobre otra carrera, que se sienten sobrecalificados y las empresas no les dan oportunidades a raíz de esto, de su excesiva preparación. Pero si RH fungiera adecuadamente con su función, podría decirle, me gustaría decirte tangiblemente que tienes muchas más cualidades de las que nosotros consideramos, te felicito, pero yo te puedo ofrecer esto y esto. Si tus necesidades crees que son cubiertas con esto, pues no te puedo ofrecer una contraoferta, o si tú tienes una contraoferta, pues no va a ser aceptada. Lo que te ofrecemos es lo que hay y te felicitamos por tu excelente preparación, pero pues no podemos ofrecerte algo diferente. Ya depende de la persona si entra o no. Obviamente en algún momento va a requerir que se le reconozca por lo que tiene, porque se va a sentir sobrevalorado por la preparación que tiene. Pero aquí pues debemos de hacerle ver claramente a través de una comunicación efectiva que él aceptó en este puesto y que a lo mejor se le pueda considerar futuro, pero tampoco prometerle nada porque pues no está directamente en sus manos. Esto obedece a la organización directa y proporcionalmente. Entonces esta comparación se los pongo en este recuadro que está aquí en un lado. X, especificación de puestos, lo que le requiere el puesto y el análisis y descripción de puestos para determinar los requisitos que el puesto exige en su ocupante. Entonces, si X es especificación de puestos, en comparación con el factor Y serían las características del candidato. Y aquí vemos X mayor que Y, X igual que X e Y mayor que X. Entonces, lo que requiere el puesto versus lo que ofrece el candidato. Si es más, si es menos, si es exactamente lo que se requiere, o el análisis y descripción de puestos para determinar los requisitos que el puesto exige a su ocupante. En contraposición con Y, son las técnicas de selección para identificar los requisitos personales para ocupar el puesto deseado. Entonces, si se fijan, todo el factor de perfilación puede ser establecido a través de estas dos fases. La fase número 1, el análisis del puesto, y la fase número 2, el análisis de la personalidad del individuo. Y para hablar de personalidad, me gustaría saber si hasta aquí hay alguna duda para pasar a lo que sigue, porque ya vamos a ver la parte de la descripción de la personalidad. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, excelente. Les voy a poner un pequeño video, permítanme un momento. Está aquí de este lado. Pónganme la atención, por favor, chicos. ¿Qué significan las 4 letras del MBTI y qué es lo que nos puede ayudar a comprender esta teoría de las 16 personalidades? Bueno, lo que mide esta teoría es 1, hacia dónde enfocamos nuestra energía; 2, cómo percibimos información en el mundo; 3, cómo llegamos a conclusiones o tomamos decisiones; y 4, cómo organizamos nuestro medio ambiente y nuestro mundo. Vámonos un poquito más a detalle con cada una de estas. La primera es I o E, introversión o extroversión. Y aquí lo que mide esta teoría es hacia dónde
dónde se ha enfocado tu energía a lo largo de tu vida, cuál es la preferencia, cuál es la facilidad, cuál es el patrón que has notado a lo largo de tu vida y por ende qué es lo que más se te facilita, lo que más te recarga de energía. Si irte hacia tu mundo interno, por esto introversión, al mundo de tus ideas, a pensar, a reflexionar, o si por lo contrario es más fácil o más común o tiendes a enfocarte más en el mundo externo, extroversión, de las personas, las cosas, de ir allí afuera y enfocar tus energías al mundo externo. Hay un mito muy grande aquí en esta primer preferencia, que es que los introvertidos no hablan o no tienen amigos y los extrovertidos pues son gente muy social que se les facilita hablar, pero realmente las habilidades sociales son habilidades, se pueden aprender y tanto introvertidos como extrovertidos pueden aprender a ser seguros de sí mismos. Lo que sí es que introvertidos suelen recargar energías más en espacios de reflexión, de pocos estímulos, y extrovertidos suelen recargar energías yendo de afuera, explorando tal vez, conviviendo con amigos. Y es por esto que a veces, en ocasiones, los extrovertidos suelen desarrollar más sus habilidades sociales, pero puede no ser el caso. La segunda preferencia, N o S. N para intuición y S para sensación. Las personalidades con preferencia a la intuición a lo largo de su vida se les ha facilitado más identificar los patrones, las conexiones, las posibilidades, con un enfoque futurista tal vez o conceptual sobre la información que tienen. Por eso hay veces que se les puede llamar soñadores, idealistas, y por otro lado las personalidades con una preferencia sensorial se les ha facilitado a lo largo de su vida y por ende han practicado y se vuelve algo ya muy natural para ellos el observar la información tangible, identificar lo que pueden comprobar con sus 5 sentidos, tal vez detalles de las cosas, y por ende pueden ser llamados como personas prácticas o con pies en la tierra. La tercera preferencia es T o F, T para thinking, F para feeling. Las personalidades con una preferencia a thinking son personas que prefieren utilizar la lógica, la razón, la justicia, los principios para tomar decisiones. Y por otro lado, las personalidades con preferencia a feeling o sentimiento son personalidades que prefieren fijarse en lo que es importante para ellos o para las personas que están alrededor de ellos, las personas cercanas, y de esta manera tomar decisiones considerando a las personas. Ahora, algo importante de estas 4 preferencias es que el MBTI no excluye, o sea, no significa que una persona que prefiere el sentimiento entonces no va a usar el pensamiento para tomar una decisión. Nada que ver, todos usamos ambas partes de cualquiera de las preferencias, todos utilizamos algo de introversión y algo de extroversión, pero lo que nos ayuda a medir el MBTI son las tendencias, cuál es el lado más fuerte de la personalidad, y así es donde podemos encontrar qué es lo que se le da con más naturalidad en todos estos aspectos a las personas. Entonces, una persona con preferencia al sentimiento puede preferir tomar decisiones considerando lo que es más importante para sí mismo o lo que es más importante para su familia, pero no significa que no va a poder integrar también la razón, los principios, lo que es justo o de lo que es tal vez independiente de aquello que valoran más las personas o ellos mismos. Entonces es por medio de este balance de practicar más tal vez nuestros lados débiles en el que podemos también encontrar un crecimiento personal a través de esta teoría de personalidad. Y nos vamos con la cuarta y última preferencia, J o P. J se refiere a juicio, P a percepción. Y las personalidades con preferencia hacia el juicio suelen ser personalidades que a lo largo de su vida han preferido organizar su mundo, planear, estructurar. Tal vez al momento de tomar decisiones les gusta llegar al cierre con prontitud. Y por otro lado, las personalidades con preferencia hacia la percepción
percepción suelen ser personalidades que a lo largo de su vida han preferido no tanto estructurar su mundo, sino más bien tal vez vivirlo de una manera espontánea, flexible, mantener sus opciones abiertas al momento de considerar diferentes opciones para tomar una decisión. Y de esta manera es por eso que a veces se le puede considerar a las personalidades con tendencia hacia el juicio como personalidades más estructuradas, como más planificadoras, y a las personalidades con tendencias a la percepción como personalidades más espontáneas. Y así de esta manera la combinación de estas 4 preferencias forma 16 tipos de personalidades, y de la mano con esto podemos comprender mucho más sobre las tendencias y patrones de comportamiento, de toma de decisiones de las personas, de nosotros mismos, y de encontrar cuáles son nuestras zonas de crecimiento para nuestro desarrollo. Y es por eso que en algunos videos he estado diciendo al final que las personalidades son como un mapa, pero nosotros lo podemos navegar. Hasta la próxima. Si se fijaron, chicos, esto es una aproximación de manera muy general sobre la percepción de las impresiones que se desarrollan en el PDF de Catel. Entonces, nosotros vemos que hay dentro de su clasificación estos estándares que mencionaba la chica, que es introvertido, extrovertido, sensorial, intuitivo, una persona con pensamiento, una persona con sentimiento, una persona con juicio y una persona con percepción. Y esto hace una clasificación de diferentes integraciones según lo que establece este tipo de prueba, de cierta manera, que valora los rasgos de la personalidad de un individuo y para ver si realmente va a ser funcional o no. Esto va a ser pues mucho análisis y mucha comparación y diferenciación de acuerdo a lo que nosotros vamos solicitando conforme lo establecemos y lo establece la empresa. Entonces, a partir de esto, me gustaría que hiciéramos un pequeño y breve ejercicio de unos 10 minutos. Me gustaría, les voy a poner las palabras, bueno, se los voy a mandar yo creo que por el chat del grupo para que lo tengan ahí. Nada más permítanme un momentito. Eh, las palabras. Me gustaría que pusieran de lo que vimos ahorita. Nada más permítanme un momentito. Ahí va el grupo. Se los acabo de mandar al grupo de WhatsApp. ¿En cuál clasificación creen que entran ustedes? Me gustaría que lo tuvieran ahí en consideración. Si entran en el introvertido, extrovertido, también vamos a ver la parte sensorial, la parte intuitiva, la parte del pensamiento, la parte del sentimiento. Quisieran ustedes una clasificación de acuerdo a lo que es su persona, dónde recae y por qué. Nada más que ustedes anoten, bueno, introvertido, sensorial, pensamiento y juicio, por estas razones, según lo que ustedes han desarrollado de acuerdo a su experiencia, o por el otro lado, si recaen en lo extrovertido, intuitivo, sentimiento y percepción, que lo impongan, pero que me justifiquen nada más el por qué. Entonces, son las 9:13, son 10 minutos, 9:23, regresamos para poder aterrizarlo. ¿Hay alguna duda, chicos, de esto que vamos a hacer? Vamos a agarrar una nomás. No, las 4 de un lado, las 4 del otro y justificar por qué. Ah, ok. En la que ustedes se sientan ahí identificados, inclusive se pueden mezclar. Pueden ser una persona con pensamiento pero extrovertida o una persona introvertida pero perceptiva o sentimental. ¿Me explico? Ah, sí, está bien. Van a anotar 4 con las que ustedes se identifiquen y justificar el por qué. Perfecto, chicos. 9:14, a las 9:24 regresamos. Gracias.
Listo, chicos, levántenme la mano de casualidad. ¿Quién ya terminó? Igual, si todavía no terminan, también me pueden decir sin problemas. Ok, gracias, Mario. ¿Alguien más? Ok, gracias, Diana. Muy amable. Gracias, Violeta. Muy amable. Muy bien. Perfecto, entonces ya la mayoría terminó. ¿A alguien le gustaría compartirme por mensaje o por su propia voz eh, dónde se identifican con cuáles y por qué? Así de manera muy general, lo que ustedes quieran colocarme, ya sea por mensaje o por voz, sin ningún problema. Yo los escucho o los leo. Eran cuatro, ¿verdad? Dijo. Sí, 4. Ah, bueno. Pues yo puse introversión, porque a veces me enfoco más en mi espacio, me agrada a veces estar solo, reflexionar sobre lo bueno y lo malo que hice o que he hecho y en cómo cambiarlo para bien. Ok, La extroversión, porque disfruto a veces de la compañía familiar o social, me agrada hacer amigos y conversar con la gente grande, creo que me relaciono bien con las personas. muy bien. Pensamientos, me gusta crear metas, tener actitudes buenas, resolver mis problemas de la mejor manera y tomar buenas decisiones. Percepción, me clasifico mucho en este sentimiento, ya que percibo enseguida cuando algo anda bien e interpreto enseguida estímulos, ya sean buenos o malos. Fueron los cuatro que escogí. Ok, excelente, muchísimas gracias, Mario. Creo que esto es muy importante. Todos alguna vez a lo largo de nuestra vida, en nuestros procesos de selección o reclutamiento de personal, pues hemos pasado por este filtro y nos han aplicado una serie de pruebas. Por ejemplo, yo les comparto mi experiencia. eh, yo hago peritajes psicológicos, pero también en algún momento pasé por el filtro de proceso y reclutamiento para el C4, allá para Fiscalía. Y son 3 días, si mal no me equivoco, de pruebas. En esos 3 días, pues el primer día fueron exámenes de sangre, y creo que, si mal no me equivoco, fue un estudio socioeconómico. Y bueno, eso fue en el primer día. En el segundo día me pusieron todas las pruebas proyectivas y psicométricas. El 16PF lo presenté en una computadora, fueron como casi 600 preguntas. Y luego después también de ahí me hicieron la entrevista psicológica con las psicólogas, y pues también me cotejaron y ratificaron todo. En las pruebas duraba como desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde más o menos de los 3 días, y el último día era la prueba del polígrafo, que ahí duraba encerrado pues casi 6, 7 horas ahí en las oficinas del polígrafo, y era un proceso muy largo donde de cierta manera sacan tu esencia de los rasgos de tu personalidad. Vamos a leer los comentarios de sus compañeras. Silvia me pone introvertida, intuitiva y de sentimiento y de juicio. Ok. En tres consideraciones, pues veíamos el nivel de la chica de la introversión. Como que las personas necesariamente pueden ser introvertidas, pero no necesariamente pueden carecer de elementos para ser funcionales en torno a una actividad socioafectiva o comunicativa.
intuitiva, pues la cuestión del análisis, de ver las variables, el sentimentalismo, pues también fue un factor muy importante, y de juicio y de criterio propio. Diana Karina me dijo, me identifico con el grupo introvertido, sensorial, pensamiento y juicio. Y STJ entre paréntesis, porque refleja bien mi forma de ser. Introvertido, soy una persona que prefiere trabajar en silencio y analizar antes de actuar. Ok, muy bien. Y luego la parte sensorial. Me enfoco en los detalles reales y concretos. Muy bien. Pensamiento, toma de decisiones como la lógica y la razón, que son factores fundamentales, es cierto. Y luego después finaliza con el juicio. Me gusta tener todo organizado y planeado. Esas características me ayudan a ser responsable y cumplir con mis tareas de manera ordenada. Y si se fijan, ya hay un patrón de entendimiento y discernimiento de la personalidad. Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos el DFH, que es el dibujo de la figura humana, que se constituye de la siguiente manera. Me dibujas primero, se divide en dos partes. Primero le vas a decir la consigna al chico. Vas a dibujar en una hoja en blanco a una persona. Lo único que te pido es que no sea un dibujo de bolitas palitos, como los del kinder. Entonces, tú le entregas la hoja. La hoja se empieza a valorar desde que el sujeto la toma y la cambia de posición o la mantiene en su posición. Luego ahí se valora el trazo. El eje donde se encuentra se divide en un cuadrante de 4 partes, donde cada una representa un área. Supone que lo idóneo, o el punto equilibrado, es que esté en el centro, que te habla de un punto justo o punto medio, de donde el individuo esté equilibrado en todas sus áreas, pero pues muchas de las veces se trata de no decir estas partes para que no manipulen, que como quieran, no, como psicólogos muchas de las veces nos damos cuenta cuando alguien manipula una prueba, es muy notorio. Valoramos rasgos, valoramos omisiones de partes del cuerpo, indicadores de rasgos muy particulares y acentuados, etcétera. Todo esto se tiene en consideración para poder ver el perfilamiento. Vamos a leer por último el mensaje de Silvia Carolina. Recargo energía sin tanta gente, intuitiva porque percibo en base a sentimientos y juicio porque me baso en la información. Ok, muchísimas gracias por su compartir. Y esto es lo que enriquece muchas de las veces la parte de la percepción de un individuo, sus formas de ser, su forma de manifestar, su forma de dialogar, interactuar o comunicar, que es lo mismo que dialogar. Todos estos elementos que nos llevan a entender los comportamientos y actitudes de un individuo ante la toma de decisiones, ante analizar variables, ante tener relaciones con las demás personas, etcétera. Todo esto es un bagaje completo y sobre todo integral de lo que podemos tener en consideración analizando la teoría X, Y que veíamos anteriormente sobre la selección como proceso de comparación, que es muy importante tenerla en consideración previo a analizar un análisis de la consideración de un puesto de trabajo. Entonces, vamos bien, chicos, vamos a darle la siguiente parte. Vamos a hablar un poquito de los predictores. ¿Qué son los predictores y cómo se constituyen? Bueno, por lo general, se escoge más de una técnica de selección para cada caso. Cada técnica auxilia a las demás al proporcionar abundante información sobre el candidato y creo que ese es el propósito. La mayoría de las técnicas de selección nos sirven para poder ver la mayor cantidad posible de información de un individuo para poder tenerlo en consideración y poder ver si es apto o no. Después de ahí dicen, una vez elegidas, deben representar el mejor predictor de desempeño como tal. Bueno, dentro de este predictor de desempeño, pues es elegido en función de poder ver el buen o mal funcionamiento de un individuo en torno a aptitudes y en torno a experiencia, etcétera. Entonces, se le llama predictor a las características que una técnica de selección debe tener con objeto de predecir el comportamiento del candidato en función de los resultados que obtuvo cuando se sometió a esta técnica. Entonces, si se fijan, obedece a una prueba que va a predecir, por eso se llaman predictores, para saber qué comportamiento prevalece, cuál es su esencia de personalidad más acentuada, de qué manera se sometió a esta prueba, si se encontraba bien dormido, si se encontraba bien alimentado, si realmente no desayunó, si vemos que trae la energía suficiente, si vemos que trae un problema que lo está abrumando, si se siente mal sintomatológicamente a través de una enfermedad. Son todos esos factores los que tenemos que verlo para poder ver a qué tipo de técnicas y cómo se comportó en torno a ella. Entonces, la validez predictiva de un examen se determina al aplicarlo a una muestra de candidatos a quienes, una vez admitidos, se les evalúa al respecto del desempeño de sus puestos. Los resultados de la evaluación del desempeño y del examen de selección
deben mostrar una correlación positiva, es decir, dentro de la parte de la selección y evaluación, pues debemos de tener una coherencia donde fue seleccionado de manera adecuada, que no haya habido omisión de requisiciones, o cuando hablamos de los factores X y Y, que realmente no sea más alto X que Y, de preferencia que sean iguales, o que Y sea mayor que X, es lo que buscamos, y sobre todo, pues también que sea directamente proporcional al examen de selección, al mostrar una correlación positiva. Por eso decimos que ambas variables tienen que ser en igualdad de condiciones. Obviamente, cuando se habla de ciencias humanas, el margen de error es mucho más mayor cuando se trata que de ciencias físicas. Entonces, siempre nos hemos caracterizado a través de esta parte de la personalidad por una valoración cualitativa más que cuantitativa, pero esta valoración dentro de las metodologías de investigación no tiene por qué ser de menor valor, porque hay muchas investigaciones de índole cualitativa que nos llevan a entender rasgos, características y perfilaciones de un individuo al momento de establecer todos estos ejes funcionales para verificar qué y de qué forma podemos tener una consideración de una persona y su impacto en su desempeño y en su personalidad como tal. Entonces, para esto son los predictores en esencia y para eso tienen esta consideración y estas variables, ¿ok? Prosiguiendo un poquito, después de los predictores, entonces tenemos una recapitulación breve de lo que podemos ver como un ejemplo claro y tangible de los filtros o las etapas o los procedimientos por los que podemos pasar a un candidato en promoción interna, externa, reclutamiento de cualquier índole. Entonces, tenemos número 1 en la entrevista de selección, dirigidas, no dirigidas, abiertas, semiabiertas, estructuradas, semiestructuradas. Entonces, toda esta parte con orientación determinada o sin orientación libre. Generalmente, en la mayoría de las entrevistas tenemos ciertas características. Por ejemplo, pues obviamente generar rapport. No sé si han escuchado la palabra rapport. Psicológicamente es, obviamente, poder tener confianza con el candidato, aperturar la parte del decirle a lo mejor cómo estuvo su viaje antes de iniciar la entrevista como tal. Hubo mucho tráfico, comió bien, cómo se siente de ánimos, se siente preparado, etcétera. O sea, es como abrir esta brecha de la confianza en el rapport, establecer esta comunicación efectiva y de cierta manera afectiva. Luego después también viene el approach. El approach es la cercanía o el distanciamiento entre el entrevistador y el entrevistado. Entonces, en esta parte, pues nosotros podemos identificar que hay muchos factores que influyen en la entrevista y a lo mejor también la intencionalidad tampoco es bombardearlo de preguntas constantes, sino más bien que conteste de manera adecuada cada una de las consideraciones que se van brindando y sobre todo también tratar de hacer digerible y amena la entrevista. Una entrevista estructurada generalmente es muy rígida. Yo recomendaría mi experiencia una entrevista semiestructurada o abierta, que obviamente cumpla con los requisitos de lo que nosotros tenemos en la perfilación, pero que también seamos abiertos y sobre todo flexibles al momento de poder establecer esta comunicación con este individuo en particular. Entonces, todas estas etapas, obviamente mantener esta línea de respeto, jamás insultarlo, jamás, obviamente, denigrarlo o inclusive excluirlo de cualquier tipo de pregunta que pueda atentar contra su integridad o contra su persona en sí misma como tal. Entonces, si se fijan, es algo que se ve muy ligero, pero que en realidad tiene un trasfondo muy particular. Ahora, número 2, pruebas de conocimientos o habilidades pueden ser generales o pueden ser específicas. De cultura general, por ejemplo, lees al día, qué hobbies tienes, de qué manera es un día ordinario para ti. Cuéntame desde que te levantas hasta que anochece, cuáles son tus actividades, qué idiomas dominas, tienes familia, qué haces con tu familia en los tiempos libres, tienes algún deporte que practiques, etcétera. Y luego ya después específicas de cultura profesional, ok. Ya voy a entrar un poquito más en el tema, no sé, voy a contratar una persona para laboratorista químico, bueno, ¿qué entiendes por química? Bueno, es la definición como tal de ciertos elementos, ok. ¿Qué elementos conoces según la tabla periódica? Ok. Supongamos que lo voy a contratar a una planta tratadora, ok. ¿Sabes cómo se denomina o qué es una planta tratadora? ¿Cuál es su funcionalidad? Ok, sí, es esto y esto y esto, ok. ¿Alguna vez has trabajado en alguna planta? No, pues sí. Bueno, ¿qué significa clarificar el agua, por ejemplo? ¿O cómo se puede lograr la producción en volumen de metros cúbicos de una planta tratadora de agua para que la planta pueda tener una calidad
de servicio. Bueno, pues se supone que el agua no tratada pues entra a través del circuito donde lleva una serie de bacterias que se van circulando a través de cepillos y luego de ahí se van al clarificador o al cono, donde pasan por el proceso de separación de lodos y a través de este proceso pues se va dando esto. Entonces ya vemos que la persona tiene conocimiento, tecnicismo, ok, va entrando. Entonces se fijan, es una aproximación paulatina y gradual en la que el individuo va entrando a este proceso. Y después de ahí, ok, ya vimos que tiene experiencia, es un muy buen candidato, cumple con las funciones, cumple con las características. Me voy a animar a hacerle los exámenes para valorar los rasgos de personalidad que prevalecen en él, porque puede ser muy experto, pero si el individuo me es muy explosivo, pues obviamente va a tener trato con el cliente y yo necesito que este individuo tenga la capacidad de comunicación. Ok, mover estos exámenes de aptitudes, pueden ser generales, pueden ser específicos y tienen que ser los dos obligatoriamente para poder ver lo que prevalece en su personalidad de lo particular, de lo general a lo particular como tal. Y luego ya dentro de los exámenes de personalidad puedo tener expresivos, proyectivos, inventarios. PMK es uno de ellos, de árbol, el Rorschach, el TAT, el SONDI, que son algunos test de valoración de personalidad. Inventarios de motivación, de frustración, de interés. Inclusive me atrevería a decir que una escala de Beck de ansiedad y depresión para ver cómo me anda. Porque también es muy importante valorar y preservar la salud mental. Ahorita en estos tiempos, con la NOM 035 de factores de riesgo y impactos psicosociales, hay que valorar mucho la salud mental, chicos, porque es un factor que ahorita es muy importante. Ahorita en las empresas es muy demandante la idea de un psicólogo, entonces en este ámbito, pues obviamente tenemos que hacer una valoración del individuo y cómo anda emocionalmente, porque a lo mejor está pasando por una pérdida, por un duelo, o a lo mejor el individuo ya estaba laborando y perdió a su esposa, perdió a alguien importante de su familia, entonces tenemos que dar este seguimiento oportuno y adecuado a estas personas para que puedan tener una consideración de una valoración respectiva. Inventarios, pues todos estos nos van a servir. Y al último, técnicas de simulación. A ver, vamos a ver qué harías en una situación donde se te presenta que una persona te acusa de robo. Y ya vamos a plantear escenarios donde el individuo va a tener pensamientos, cogniciones que lo van a llevar a hacer una simulación reestructurada de cómo va a reaccionar, de cómo le va a impactar, de qué tendría que hacer, de qué no tendría que hacer, de qué manera lo va a constituir, etcétera. Entonces, si se fijan, es muy enriquecedor seguir todos los filtros adecuadamente y no solamente es esta parte de RH, llego y me siento y veo solicitudes y las voy metiendo, nada más porque sí hay un trasfondo muy particular y muy interesante. Creo que esto es muy nutritivo siempre y cuando se le haga ver desde los factores adecuados y las consideraciones efectivas a través de estos procedimientos de trabajo. Entonces, si fijan, tenemos una preentrada, un proceso y una salida de candidatos para el reclutamiento, en el cual hay una aplicación de técnicas de selección que ya vimos previamente y ya platicamos de ella, que son exámenes de conocimientos psicométricos, de personalidad, de dramatización y técnicas de simulación, y que todo esto nos lleva a ver un análisis integral sobre este posible candidato para promoción horizontal o vertical. Y luego ya tenemos la salida de los candidatos enviados a los gerentes porque ya les dimos el visto bueno, pero no conforme con eso, tiene que darle su aprobación el gerente de área porque nosotros ya pasamos todos los filtros pertinentes y consideramos que es un candidato digno, pero tiene que ratificarlo la gerencia del área de trabajo donde se va a asignar. Entonces, si se fijan en el entrevistador y el entrevistado, siempre obedecen a preguntas, estímulos, respuestas, reacciones y retroalimentaciones, que todo deja un impacto significativo a la hora de establecer estos elementos de comunicación integral. Entonces, si se fijan toda esta parte de lo que es la administración de recursos humanos, siempre va a tener un eje muy impactante a la hora de saber qué planificaciones, qué directivos existen, qué cultura organizacional prevalece, qué mafias existen, de qué manera me puedo integrar, de qué manera puedo tener comunicación, de qué manera puedo trabajar de una mejor forma posible, cuáles son los elementos que me llevan a poder integrarme a un equipo de trabajo, cómo es la función de RH más allá de solamente administrar el trato con la persona, su evolución, su impacto, cómo antes las personas no eran consideradas del todo integralmente y cómo fue en transición ese modelo de saber que el individuo es el factor clave o la respuesta clave de una organización y va a ser el éxito de la organización como tal a través de los tiempos y cómo todos estos
elementos muchas de las veces nos llevan a ver un esquema arcaico y sobre todo retrógrada de que a lo mejor los jefes en una operación todavía siguen viendo a los trabajadores como un elemento más, cuando en realidad pues una parte esencial y funcional de la organización y pueden ayudarnos pues a sacar adelante la empresa como tal y todas sus consideraciones. Entonces, pues ya viendo una recapitulación de todo esto, chicos, pues esto es lo que yo les compartí, esto es lo que el esquema que yo les vine a ofrecer de la administración de los recursos humanos como tal. No sé si haya quedado alguna duda de estos temas que hemos visto, si me haya explicado muy rápido, si los haya hecho entender pues correctamente todas estas teorías. Obviamente es información que les voy a compartir con mucho gusto y que se va a valorar pues con el trabajo que ya les encargué, que ese va a ser su trabajo final, el que les encargué. Espero hayan leído bien todas las consideraciones. Agradezco a los que ya lo subieron y a los que aún están pendientes, pues tienen hasta el miércoles. ¿Sí qué día es hoy? Lunes. Sí, tienen hasta el miércoles para poder subirlo, ya para darle clausura a la materia y poder subirle su calificación. Entonces, pues esto es lo que vine a ofrecer, chicos. No sé si, yo sé que a lo mejor quedaron muchos temas aún por ver que me hubiera gustado abordar, pero creo que abordamos los más relevantes según lo que consideré que les puede servir y que puede ser un análisis integral para que ustedes puedan tener un desempeño. Y a lo mejor todo esto ya lo conocían quizás por su experiencia laboral o por su formación profesional, pero creo que recordar, como diría Platón, es aprender. Entonces, pues esto es lo que hay como exposición. Me gustaría escuchar sus comentarios, se los agradecería enormemente que me pudieran dar una retroalimentación y si es por mensaje a través de voz, como lo estoy haciendo yo en este momento, sería mucho mejor. Me gustaría saber qué se ayudan de la materia, qué experiencia tuvieron, si tienen alguna retroalimentación para mí, se los agradecería encarecidamente. Entonces, pues dejo el micrófono abierto, chicos, para ver comentarios, opiniones, percepciones de la materia y de un servidor, pues yo quedo abierto y a disposición y espero haya sido algo nutritivo para ustedes, algo que les haya dejado un conocimiento quizás de reforzamiento o quizás algo diferente, un plus que pudieran haber considerado. Pero pues yo los escucho, chicos. Creo que ustedes son los que hacen y conforman esto y me gustaría escucharlos. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario. Bueno, a mí en lo personal me dejó un gran aprendizaje. ¿Por qué? Porque aprendí cosas que no sabía. Este, sabía lo que era la palabra recursos humanos, pero no sabía muy a fondo lo que significaba, el significado de esa. Todos los días lo vemos bueno, por si en la fábrica lo que es recursos humanos, pues no sabía de qué se trata recursos humanos muy en fondo y qué es la actividad que en realidad hace. Eh, pues fue muy agradable tener esta materia. Esta es la clase muy padre, muy abierta. Me gustó cómo la diste. Aprendí mucho pues, de lo que no sabía nada. Y pues bueno, eso con el tiempo, cuando entremos a un trabajo que ya seamos, bueno, que ya en el futuro nos reciamos, pues ya nos llevamos un gran aprendizaje con lo que estamos viendo en la materia. Creo que eso en el futuro nos va a ayudar muchísimo. Muchísimas gracias, Mario. Te agradezco tus comentarios y creo que siempre he dicho que todo suma. Entonces, siempre estamos en constante aprendizaje y siempre hay algo nuevo que aprender. Yo también me quedo con esa parte y creo que todos los días aprendo algo nuevo de las personas sin importar lo que se dediquen, lo que hagan o su nivel de preparación. Creo que todos tienen algo nuevo que ofrecer de manera continua. Muchísimas gracias. ¿Alguien más, chicos, que guste darme su percepción de lo que se llevan, de lo que aprendieron, de una retroalimentación para un servidor? Los escucho. Me gustaría escucharlos. O en su defecto leerlos si no pueden hablar por alguna u otra razón.
¿Qué se llevan? ¿Qué piensan? ¿Qué cierre le quisieran dar a esto? Bueno, ya creo que ya puso un comentario Silvia. Vamos a leerlo. Muy interesante desde una perspectiva psicológica, aprendí cosas nuevas y esto último de las personalidades me encantó. Me encanta ese lado psicológico porque no es nada más difícil que entender el ser humano y eso se logra con todo lo que vimos. Exactamente. Me hubiera gustado darle más una perspectiva desde lo último que vimos, profundizar un poquito en las partes de las test, de las pruebas, que creo que es muy interesante. Bueno, a mí en lo particular me gusta, pues yo soy maestro de psicología, aparte también doy terapia, entonces estoy muy metido en esto de las pruebas y en la parte de la psicoterapia, pues no se diga. Y obviamente es muy interesante. Me hubiera gustado, si se hubiera dado el tiempo, aplicarles una prueba como ejercicio. Hiciéramos equipos para que pudieran haber aprendido a aplicar una prueba, las consideraciones, algo muy básico como DPH, que es dibujo de la figura humana, su valoración o evaluación, que es también muy nutritiva. Pero yo creo que a lo mejor en algún momento, quizás a lo largo de este curso, pudiera ser que haya una materia que se pueda adaptar y si se da el tiempo y si se dan las coincidencias, pues podríamos implementarlo, ¿por qué no? Entonces, pues sí, nos quedamos un poquito cortitos, pero creo que es muy importante en este parámetro. Muchísimas gracias, Silvia, por su comentario. ¿Alguien más, chicos? Ya sea por mensaje o por audio, como ustedes gusten. Yo leo los mensajes con gusto, los escucho si activan su micrófono sin ningún problema. Me falta Violeta, me falta Diana Karina, me falta Alba. ¿Algo que quieran agregar para dar el cierre? Ah, ya vi, Violeta. Muchas gracias, me llevo un enriquecedor conocimiento ya que nunca he experimentado este proceso como empleado. Sin embargo, en un futuro tendré una amplia percepción. Gracias a la clase. No, pues gracias a ustedes. Yo creo que al final ustedes hacen la clase, ustedes son los que están aquí, tienen experiencia también, tienen preparación y creo que todo eso enriquece. Las diferencias siempre nos enriquecen y creo que desde nuestra perspectiva pues podemos aportar algo muy diferente. Entonces, pues yo estoy seguro que ustedes tienen las competencias y si están en proceso de desarrollarlas, sé que les van a hacer de manera muy exitosa y sobre todo pueden ampliar todos estos parámetros y sobre todo también pues es una labor constante de pulir todas estas preparaciones para ser unos mejores profesionistas. Creo que esa es la tarea, aplicar este conocimiento e irlo desarrollando de manera paulatina. Muchísimas gracias, Violeta. ¿Alguien más, chicos? Me falta Diana Karina, Alba, algo que tengan que comentar para dar el cierre a esto. Yo las leo o las escucho sin ningún problema. Bueno, en lo que van, si van comentando o algo no, pues vuelvo a reiterar, chicos, la plataforma se cierra el día miércoles para las personas que me están pendientes de enviar el trabajo. Entonces, sin ningún problema, nada más les encargo mucho eso para que lo suban en tiempo y forma y no puedan evitar estas afectaciones que pudiesen tener por una calificación. Entonces, pues nada más le reitero esa parte. ¿Algún otro comentario que quieran agregar para dar el cierre antes de despedirnos y ya ya cerrar este proceso? Ok, Diana Karina. De esta materia aprendí mucho. Me llevo el aprendizaje de que las personas no solo son empleados, sino el eje que hace funcionar a una organización. Efectivamente, son el parámetro principal. Aprendí que recursos humanos no solo se encarga de contratar, sino también de desarrollar, motivar y retener al personal. Exactamente, creo que esas son muchas de las cualidades. Entendí la importancia de identificar competencias clave, especialmente las metacompetencias, exactamente, como aprender a adaptarse, colaborar y liderar, que es un factor muy indispensable.
Aprendí a valorar un buen proceso de selección donde no solo importa lo técnico, también la actitud, los valores. Esta materia me ayudó a comprender que lo más valioso que tiene una organización es todo lo que una persona aporta al trabajo. Excelente, de hecho, eso es cierto. Las aportaciones son las que enriquecen su capacidad para aprender, resolver problemas, trabajar en equipo, innovar y crecer. Yo creo que la parte de trabajar en equipo es la más importante. Muchas personas tienen conflicto con trabajar en equipo y lo vemos reflejado desde las escuelas. Es un buen punto que pudimos haber desarrollado. Creo que me faltó ver un poco más eso, pero lo vi desde otras aristas. Entonces, innovar y crecer. Si una empresa sabe cuidar y desarrollar eso, puede lograr grandes resultados. Exactamente, y sobre todo retener el talento adecuado. Muchas de las veces se desperdicia por no apreciar objetivamente a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y pues creo que son factores que tenemos que tener en consideración. Muchísimas gracias, Diana, muy amable. Silvia comenta, ojalá en otra clase podamos ver más a fondo y desmenuzado esas técnicas de pruebas de personalidad. Claro que sí, si se llega a dar, si la doctora Guzmán lo tiene en consideración y hay otra materia que sea ad hoc a estos elementos y esta perfilación, pues con mucho gusto me daría el gusto de poder trabajar con ustedes. Y pues esto sí sería un trabajo más integral, obviamente, sería un trabajo en equipos, o si no, también trabajo para llevar en casa, de aplicar las pruebas, de analizar variables, de pasarles obviamente los PDFs de valoración y resultados, de cómo clasificar y de cómo generar un dictamen en torno a esto. Eh, Dice Eli, Mario, espero que podamos más adelante poder tener otra materia con usted, pero un gusto poder llevar esta materia. No, pues muchas gracias. Yo creo que el gusto es mío, chicos. Digo, particularmente, a mí siempre me gusta trabajar. Me hubiese gustado que hubieran platicado un poco más a través de su voz, pero yo entiendo que a lo mejor por ocupaciones laborales, por cuestiones de familiares, a lo mejor o personales, pues se les complicó, ¿verdad? Pero pues sí, ojalá y en algún momento podamos tener el gusto de volver a coincidir y sobre todo de estar juntos en otra materia y de que ustedes puedan compartir una experiencia conmigo y yo una experiencia con ustedes. Entonces, pues, si ya no hay más comentarios, chicos, de mi parte es todo. Les agradezco mucho la dedicación, eh, pues su atención y sobre todo el compromiso de conectarse todos los días. Entonces, pues cualquier cosa quedo a la orden. Y pues ya saben que cualquier cosa estoy para servirles. Me despido de ustedes. Ya los dejo retirarse. Faltan 3 minutos para las 10, pero si quieren, sin ningún problema, ya se pueden ir retirando. Que descansen mucho y cualquier cosa, pues estoy en contacto. Y si tienen alguna duda del trabajo o alguna situación, manden un mensaje a través del grupo o vía personal y pues estoy al pendiente, ¿sale? Que descansen mucho, chicos, y excelente noche y excelente inicio de semana. Bye, hasta luego.